decir cómo encontrarlo. A ver, yo no doy cursos todavía, eh, pero cursos de programación, por ejemplo, yo aprendí a programar muy bien con Datacam. Ahorita está al 50% de descuento. Y ahí tú puedes aprender Python o R. Hasta el 30 de abril está al 50% de descuento. El lío de la programación es que yo creo que tienes que acompañarlo de el conocimiento técnico y la teoría, ¿sí? Entonces creo que es importante que puedas ser capaz de mezclar las dos cosas. Puedes adelantar mucho en el tema de manejo de datos, pero si quieres meterte a modelación, ahí es teoría que no lo vas a encontrar en Datacam. Ahí tienes que meterte a estudiar, a leer libros, a hacerlo a manita, más programación. Pero Datacamp es bastante accesible y bastante bueno, ¿no? Ok, gracias. Creo que está presente ya nuestro siguiente conferencista. Agradecemos, Eduardo, tu participación. Vamos a compartirles el link de la transmisión de Facebook de esta conferencia y vamos bueno, voy a pedirle a Eduardo si nos hace favor de estar respondiendo los comentarios ahí de la presentación para dar seguimiento a las dudas que surgieron en este tema. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. Bien, quiero compartirles el Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Querétaro. Otorga la presente constancia a Eduardo Villarreal Pérez por su destacada participación en el Congreso de Probabilidad y Estadística Análisis de Datos, impartiendo la conferencia Estadística, Ingeniería y Economía, un trinomio para la toma de decisiones. A la comunidad tecnológica de esta institución, así como al público en general. Querétaro, Querétaro, a 27 de abril del 2023, excelencia en educación tecnológica, la tierra será como sean los hombres, y firma nuestro director Ramón Soto Arriola. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación y seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, mucha suerte. Bien. De esta manera damos paso a la siguiente presentación, a la siguiente conferencia. En WebAssembly Labs encontrarás miles de ejercicios para cada tema de tus clases de matemáticas y física. Cada uno contiene actividades clave que te van a ayudar a practicar tus habilidades, reforzar la práctica, repasar conceptos clave y prepararte para tus exámenes de una manera interactiva, sencilla y retadora. Cuando respondas una pregunta, recibirás retroalimentación inmediata y podrás volver a practicar las veces que desees. Adquiere WebAssembly Labs para que tengas éxito en tus clases. Consulta más información en nuestra página web.
Buenos días a todos. Buenos días, doctor Castaño. ¿Cómo Buenos están? días. Bienvenido Bien, al gracias. Congreso de Probabilidad y Estadística Muchas gracias. y Análisis de Datos del TEC de Querétaro. Sí. Esperemos que todo se resulte favorable, ¿no? Con una alta probabilidad. Muy bien, doctor. Pues el doctor Castaño tiene un doctorado en estadística por la Universidad de Okinawa en Japón. También hizo su Okayama. maestría en estadística. ¿Sí se escucha? Es Okayama, no Okinawa. Okayama, ok. Perfecto. Tiene maestría en estadística y tiene una licenciatura en actuaría, ¿no? Al final de la conferencia, Eduardo nos explicaba un poco de actuaría, que hay que tener conocimiento de ellos para el rendimiento de las acciones, ¿no? Y el efecto de cuánto se va a ganar, cuánto se va a perder, ¿verdad, doctor? Ok. Sin más preámbulo, pues vamos a darle la palabra al doctor para que pues, nos narre un poquito de su trayectoria y posteriormente pues tiene su conferencia, ¿no? Viene su conferencia. Ok, pues adelante, doctor. Bueno, gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, sí, su servidor Eduardo Castaño Tostado. Estoy en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya tengo pues, más de 25 años aquí trabajando. En efecto, como decía el maestro, soy actuario de origen de la Universidad Autónoma de la Nacional Autónoma de México. Mi maestría también de ahí de estadística y luego hice estudios de doctorado en Japón. He trabajado en la industria, en la cuestión de calidad y de capacitación en métodos estadísticos hace ya muchos años. He sido consultor y bueno, ya desde hace 27 años estoy en la universidad con diferentes tipos de actividades académicas, como ustedes saben, en la universidad. Y bueno, ya muchos años fui jefe de posgrado por acá, pero ahora ya soy un profesor ya más tranquilo y pues ya aquí a sus órdenes para hablarles un poquito de diseño estadístico de experimentos, que es una de las materias que durante muchos años he impartido cátedra, bueno, clase, y he tenido pues, oportunidad de interactuar tanto a nivel científico como a nivel industrial, como para presentar el diseño estadístico de experimentos como una herramienta útil para tanto generar conocimientos como para desarrollar tecnología. Entonces, la plática es sobre eso. Entonces, si me permiten, voy a compartir, creo que normalmente no, voy a compartir mi pantalla. ¿Está bien? ¿Así? Sí, adelante. Maestro Hurtado. Sí, sí, sí. Ok. Va. Ok. Bueno, ¿sí se ve? ¿Sí la ven ahí? Sí, ya se ve. Ok. Entonces, pues muchas gracias al maestro Hurtado, muchas gracias al Instituto Tecnológico de Querétaro por la invitación. Espero sea de su interés y utilidad esta plática. Entonces, la intención es hablar de cosas muy generales, ¿no? Obviamente no voy a entrar en detalles matemáticos ni estadísticos, pero cosas muy generales que creo de importancia para cualquier estudiante, cualquier persona que quiera hacer experimentos. Dijéramos, el diseño estadístico de experimentos es una herramienta que me permite hacer más eficiente el proceso de generar conocimiento y eventualmente también el desarrollo de tecnología. ¿Por qué? Porque lo que busca fundamentalmente el diseño estadístico es hacer más con menos. Eso es lo que buscamos es responder preguntas con el menor número de recursos. Entonces, por eso creemos que es una forma de acelerar la generación de conocimientos, porque en la medida que acelero ese proceso, ahorro recursos. ¿No? Bueno, fíjense bien de esto el diseño estadístico de experimentos es importante porque lo que permite es el estudio de relaciones de causa y efecto. O sea, esto es muy básico, pero muy importante, ¿no? La relación de causa y efecto es, bueno, yo tengo un efecto observado y lo que quiero saber es cuál es su causa, ¿no? Esa es la pregunta fundamental en ciencia. Es la pregunta fundamental también, dijéramos, en el punto de desarrollo tecnológico, para poder decir cómo puedo poner una tecnología al servicio que determina que esa tecnología sea eficiente, que sea eficaz,
Sí, es una relación de causa-efecto. En ciencia no se diga, ¿no? Porque la ciencia fundamentalmente se va sobre preguntas fundamentales de que qué causa lo que estoy observando, ¿no? Estas relaciones de, como dice ahí, si estudiamos relaciones de causalidad, esto da la pauta para generar conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente involucra la palabra ¿por qué pasa algo? ¿De acuerdo? Sin embargo, establecer relaciones de causalidad ya en la vida diaria, o en el desarrollo tecnológico, en un trabajo científico, o en el trabajo de un ingeniero, un tecnólogo, no es tan fácil establecer o esclarecer relaciones de causalidad. En muchos casos es confuso qué causa qué. De hecho, ahí está mucho de la investigación, ¿no? El asunto es que en muchas circunstancias una causa entrecomillada de un efecto puede ser debida a condiciones no controlables en el ambiente experimental. Es decir, yo puedo estar diciendo que algo es una causa de un efecto cuando en realidad no lo es. ¿De acuerdo? Eso es, si fuera tan fácil establecer relaciones de causalidad, pues rápido saldríamos de dudas, ¿no? El problema es que las relaciones de causalidad generalmente están ocultas en el ambiente y el ambiente tiene muchos ruidos circundantes, ¿no? Y eso hace que esclarecer relaciones de causalidad sea complicado. Aquí tengo algunos ejemplos de dificultades en establecer relaciones de causalidad. Esto está un poco fuera, compañeros, de la parte ingenieril, pero son ejemplos que están ahí en la vida diaria de hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, el gran debate que durante décadas se dio, que si fumar generaba cáncer, ¿no? Y las tabacaleras durante años dijeron que no, que el fumar no generaba cáncer, porque lo que había de por medio oculto era la condición inicial de las personas que podrían hacer que se les antojara fumar o que tuvieran una predisposición a tener la enfermedad. Entonces, si yo quisiera establecer la relación entre fumar y cáncer, ellos argumentaban, los tabacaleros, que había esta tercera variable que era causa común tanto del cáncer como del fumar. Y que entonces atribuir que la causa del cáncer era el fumar no era cierto, que era por la presencia de una tercera variable que en aquellos días no se podía medir. ¿De acuerdo? Entonces, para establecer una relación fumar causa cáncer, que es una relación de causalidad, si es que queremos verla así, no era tan fácil en términos de que había otras variables en el ambiente, que le llamamos variables zetas, que son ruidos que hacen que la determinación de la relación causa-efecto de fumar en cáncer no sea tan fácil. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, ¿no? También del área de salud, por ejemplo, ahorita, ¿no? Tenemos una vacuna, ¿no? Y queremos ver si una persona no se enferma o si se enferma o si por la vacuna no se recupera. Bueno, esta es una relación de causalidad de mucha importancia, ¿no? Si una vacuna, un tratamiento cura o no una enfermedad. Pero sucede que a las personas que les damos el tratamiento, puede ser que su peso haga que la recuperación sea más lenta y que también quizás su nivel socioeconómico haga que su alimentación sea más deficiente y esto impacte en el peso y eso a su vez impacta en la recuperación. Y que a la vez la situación socioeconómica de la persona también altere el tratamiento, porque podría ser que una persona con menos recursos no tenga acceso a un tratamiento, ¿no? O solo algunos cuantos. Entonces, determinar si un tratamiento cura o no una enfermedad no solo depende de la causa y del efecto, ¿no? Que voy a llamar X y Y, sino también de otras variables Z que están ahí metidas que hacen difícil establecer con claridad si un tratamiento cura o no una enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, el establecimiento de relaciones de causalidad no es trivial. No es trivial porque generalmente voy a tener una causa posible, una respuesta, pero voy a tener variables zetas alrededor de esta relación que hacen que esta
esta se vea oscurecida por la presencia de las zetas. Y esto es, no nomás en estos ejemplos, es en todo, ¿no? En todo lo que estamos analizando en estudios de causa y efecto. La llave de oro hasta ahora, la llave de oro entonces para estudiar, dada esta dificultad, la llave de oro hasta ahora para estudiar relaciones de causalidad son los experimentos aleatorizados. ¿Sí? Ustedes seguramente ya llevaron la materia de diseño estadístico de experimentos, en donde lo que se les dan son herramientas para diseñar un experimento básico y que un elemento fundamental en el diseño es lo que se conoce como la aleatorización. Y por eso les llaman experimentos aleatorizados, porque en la asignación de tratamientos se involucra un mecanismo aleatorio de asignación. Y eso garantiza muchas cosas en particular. Cosas buenas, ¿no? Entonces, como una imagen general, vean, esto es una imagen global de lo que es hacer un experimento, ¿no? Yo tengo entonces aquí un proceso que el cual lo altero con ciertos tratamientos y le mido ciertas respuestas, ¿no? Por ejemplo, vamos a un ejemplo, yo puedo tener aquí un refrigerador y aquí ciertas variables que conforman al refrigerador y lo que yo quiero ver es qué respuestas ese refrigerador tiene, ¿de acuerdo? Entonces tengo un proceso, entradas, salidas y una cosa muy importante, tengo una frontera experimental, una frontera. Esa frontera, generalmente en los cursos de diseño se hace mucho énfasis en esto, ¿no? Esto, ¿de acuerdo? Pero hay que hacer también mucho énfasis en dónde pongo la frontera del sistema experimental. ¿Por qué la frontera es importante? Porque la frontera va a delimitar los ruidos. ¿Qué ruidos? La frontera dice qué está dentro o qué está fuera, ¿sí? La frontera determina qué está dentro de mi sistema experimental o qué está fuera. Es decir, yo voy a reconocer ruidos dependiendo de la frontera experimental, qué está fuera de mi sistema experimental y qué está dentro. Y eso va a ser muy importante porque si yo determino una frontera muy compacta, voy a tener pocos ruidos. Si tengo una frontera muy amplia, voy a tener muchos ruidos presentes en mi experimento, ¿de acuerdo? Y si recuerdan, los ruidos pueden hacer que la relación de causa-efecto se vea oscurecida y no se entienda, ¿de acuerdo? El diseño experimental en general es decir qué valores de X, aleatorizar, ¿sí? Pero aislando los efectos de zetas. Tratamos de aislar los efectos de las zetas dependiendo de dónde esté ubicado el experimento, pero tenemos que estar preocupados por los ruidos. Podemos aislarlos o podemos incluirlos en el diseño experimental, un subconjunto de todos los zetas, para así determinar un modelo estadístico que nos permita decir cómo afectan los tratamientos, si son buenos, si son malos, cuál es mejor, cuál es peor. Entonces, fíjense, entonces tenemos 3 tareas. 1, la primera, saber cuáles son los tratamientos de interés. 2, ¿qué voy a medir? ¿Sí? Y 3, ¿qué ruidos hay en mi experimento? Son 3 cosas fundamentales que para diseñar un buen experimento se tienen que tomar en cuenta. ¿Ok? Ahí vamos. Bueno, entonces, fíjense, tenemos, por supuesto están las Y's aquí, que son las variables respuesta, pero voy a hacer un poquito más de comentarios sobre las X's y sobre las Y's. Las X's, finalmente, compañeros, es lo que implica el conocimiento del sistema de interés, ¿no? Implica que ya leí de qué es lo que gobierna un sistema, cuáles son las variables importantes para diseñar un sistema experimental. Puede ser un producto, puede ser un producto alimenticio, puede ser una máquina, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que las X's, los tratamientos, se determinan a partir del conocimiento del sistema. Lo que sabe el investigador del sistema se va a referir o se va a plasmar en los tratamientos. En este caminito, es muy importante la información previa de referencias y expertos, ¿de acuerdo? De referencias y expertos.
Entonces, las XC son los tratamientos, son más bien la materialización del conocimiento sobre el sistema que tiene el investigador para decir qué tratamientos son los relevantes para compararlos, para entenderlos, etc. Voy a hacer un poco más de énfasis ahora sobre las Z. Las Z son los ruidos, ¿no? Los Z son los ruidos, los condenados ruidos que son tan peligrosos en la investigación. Los ruidos en un buen diseño experimental se tienen que manejar de alguna manera, ¿de acuerdo? La primera forma de pensar es que toda Z es inevitable. O sea, como dicen, el ruido se puede interpretar como la mano de Dios, ¿no? Es todo aquello que está fuera de mi control en algún momento y que me puede afectar. Entonces yo puedo tomar una actitud de resignación y decir, pues todo Z es inevitable. Y como es inevitable, ¿qué le da la teoría estadística al diseño de experimentos para combatir esa inevitabilidad de los ruidos? La aleatorización. Esa es la importancia de la aleatorización. La aleatorización lo que hace es asigna de manera aleatoria los tratamientos, es decir, asigna los tratamientos en el tiempo en un orden aleatorio. No asigna los tratamientos de una manera ordenada según algún criterio, sino ordénalos, asígnalos de manera aleatoria. Eso es para combatir pues todas las zetas que yo siento que son inevitables, todos los ruidos que son inevitables, ¿de acuerdo? Otra posición frente al ruido es que algunas de las zetas, algunos de los ruidos, me estorban. Yo ya los reconozco, pero me estorban, dijéramos aquí, podría yo decir, los reconozco, pero me estorban. ¿Qué hacemos? ¿Qué herramienta nos da el diseño experimental para eso? Pues nos da en general una herramienta que se llama bloquear. Bloquear. El bloqueo lo que quiere decir es, en cada condición de ruido, compara los tratamientos. En cada condición de ruido, compara los tratamientos. Si cambian las condiciones de ruido, vuelve a comparar los tratamientos. A eso se le llama bloqueo, que equivale a una aleatorización con restricciones. ¿Sí? Esta es una segunda visión del ruido. El ruido lo puedo bloquear, es decir, puedo comparar en las mismas condiciones de ruido, quiero comparar a los tratamientos. Y eso permite que la comparación de los tratamientos sea válida, ¿de acuerdo? Sea válida. No comparo un tratamiento con otro tratamiento en condiciones de ruido diversas, sino en la misma condición. A eso se le llama bloquear. ¿Ok? Una tercera forma de considerar al ruido es pensar que el ruido, pues aunque ustedes no lo crean, algunos ruidos nos pueden ser útiles para nuestros propósitos de investigación o de desarrollo o de ciencia o de tecnología. Algunos ruidos me pueden ser útiles. Esta idea es muy importante. Dijéramos, en el ambiente industrial, la trajo hace ya más de 30 años el profesor Taguchi, la famosa teoría de Genichi Taguchi, ¿no? El profesor Taguchi, en el área industrial, habló de la importancia de incorporar ruidos en la investigación experimental, sobre todo en el desarrollo de tecnología, y dio pauta a lo que él llamó la robustificación de procesos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo, por ejemplo, quiero que un refri trabaje en Acapulco y trabaje en Toluca, ¿no? O que trabaje en Yucatán y que trabaje en Toluca o en la parte más fría del país. Un refrigerador tiene que ser diseñado para que trabaje bien en ambas condiciones extremas de clima. Si yo diseño un refrigerador para que trabaje muy bien en Yucatán, pero que no me enfría bien en Toluca, pues el refri no va a servir para venderse. ¿De acuerdo? Entonces ahí la Z es la temperatura ambiente de donde el refri esté operando. Si yo diseño un refrigerador sin tomar en cuenta a esa Z que le llamo temperatura ambiente, mi diseño del refrigerador seguramente va a tener problemas a la hora que salga al mercado. Si llega a Toluca,
le va a ir muy mal. Y si llega a Mérida, le va a ir muy bien. Luego entonces va a haber pérdidas y chas, el negocio se va para abajo. Entonces Taguchi dijo, no, un producto tiene que ser robusto, es decir, tiene que ser diseñado mediante experimentos que inviten a ruidos importantes al experimento para observar al refrigerador cómo opera en frío y en calor. Y entonces diseñarlo para que opere tanto en frío como en calor. Y ese concepto general Taguchi lo llamó robustificación de procesos y productos. Entonces, en este tercer apartado, las zetas, los ruidos, no los pienso, algunos no los pienso todos inevitables, no necesariamente me van a estorbar, y es más, los voy a querer invitar al experimento, a algunos, para que me ayuden a diseñar mejor un producto o un proceso. Esa es la idea de robustificación. Entonces vean, de acuerdo al manejo de los ruidos en una investigación, puedo tener diferentes posiciones, ¿no? Estas tres posiciones en general. Entonces es muy importante que no nomás pensemos en las XS, en los tratamientos, sino que también pensemos en los ruidos que están presentes en mi sistema experimental. Son de tremenda importancia. Por ejemplo, este es un ejemplo de tecnología de construcción de refrigeradores. Esto fue un proyecto hace ya algunos años que lo participamos en el desarrollo de un producto de una empresa de electrodomésticos muy famosa de aquí de la región, ¿no? Fíjense, el problema era dónde ubicar un sensor electrónico dentro del refrigerador, ¿sí? Es decir, ¿dónde debo de poner un sensor que gobierne al termostato del refrigerador con tal de que la diferencia entre la temperatura de los alimentos y la del sensor sea sea constante, es como lo mencionamos ahí, ¿no? Que sea constante. Es decir, ¿dónde debo de poner? Yo tengo un refrigerador, ¿no? Lo pienso como una cosa así, y la pregunta es, ¿dónde pongo el sensor? ¿Lo pongo acá? ¿Lo pongo acá? ¿Lo pongo acá? ¿Acá? ¿Dónde lo pongo? Esa es la duda, ¿no? De tal forma que cuando yo saque la temperatura, aquí voy a tener un alimento, aquí voy a tener un alimento, ¿sí? Un alimento aquí voy a tener, y yo tengo el sensor, la diferencia entre este alimento y el sensor en temperatura sea lo más estable posible. O sea, que no haya diferencias muy altas entre lo que sensa el sensor y entre lo que tiene de temperatura el alimento. ¿De acuerdo? Esa era la pregunta. Entonces, ¿dónde lo puedo poner? ¿Aquí o acá o acá? ¿Dónde? ¿Dónde? Era la pregunta que los ingenieros tenían. ¿De acuerdo? Entonces, la X, en este caso, la X era la ubicación del sensor. Nada más. Era una sola X. ¿De acuerdo? Era dónde debo de poner el sensor, y había 10 posiciones donde era posible poner el sensor, y los ingenieros decían, ¿dónde la debo poner? ¿Dónde la debo poner? ¿De acuerdo? El asunto era escoger una de esas 10 ubicaciones. ¿De acuerdo? Era una de las 10 ubicaciones, y entonces estamos ante una gráfica causal, dijéramos que hay que estudiar gráficos causales, compañeros, hay que estudiar gráficos causales, donde aquí tengo la posición del sensor, quiero ver al moverlo, al intervenir ahí, cómo se mueve la delta de temperatura, que es la diferencia entre el sensor y el alimento. Sin embargo, en un refrigerador, pues hay un chorro, en la operación de un refrigerador, hay un chorro de zetas, muchas zetas, ¿no? Entonces decidí cuál es la mejor posición del sensor en un refrigerador sin tomar en cuenta las zetas presentes en ese sistema experimental, era muy arriesgado, ¿no? No nomás se trataba de decir, meto un sensor, meto un alimento y ya. Y mido y hago experimentación, voy moviendo el sensor y veo, no, porque había muchas variables zetas. Miren, por ejemplo, estas son algunas zetas que estaban ahí. Por supuesto,
Por supuesto, la X era la posición del sensor. Esta era la posición del sensor, era el tratamiento, ¿no? Y aquí están las posiciones, tienen una mnemotecnia, son 10 posiciones, que si al frente, que si atrás de no sé qué, en fin, son 10 posiciones, ¿no? Bueno, este experimento estaba siendo corrido en paralelo al diseño de 2 tipos de refrigerador. Entonces, ellos querían decidir la posición única frente a cualquier tipo de refrigerador, y entonces los ruidos, pues era, por ejemplo, la carga. ¿Qué tan cargado estaba el refrigerador de alimentos? ¿No? Luego tenían 2 que dependían del usuario, dos variables que dependían del usuario. Ya ven que uno le mueve a la perillita. Fíjense que ahora ya no le mueve uno a la perillita tanto a los refrigeradores, ¿verdad? Eso ya está un poco anticuado, pero antes los refrigeradores, el usuario le metía mano a la perillita, ¿no? Y entonces decían, bueno, es que puede ser que un usuario le mueva a la velocidad del viento, ¿sí? Y que también le mueva al nivel de la perilla, de qué tan frío, qué tan no frío quieren su refrigerador. Estos dependen del consumidor, por eso es un ruido, porque eso no es parte del refri, ¿sí? Eso no es parte del refri. La carga, pues la carga tampoco es parte del refri, ¿no? O sea, si soy un solterón que vivo solo y compro muy poquita comida, pues entonces el refri está medio vacío, ¿no? Pero si soy una persona que compra un refri de una familia grande con niños que todavía tiene mucho consumo de alimentos, el refri generalmente va a estar atascado de comida. Entonces la carga, ¿sí? La carga puede ser un determinante, ¿no? En la operación de un refrigerador. La temperatura ambiente, ¿no? Lo que les decía, no es lo mismo que opere en Yucatán que opere en Mérida, ¿de acuerdo? Entonces también teníamos que considerar todas estas cosas, que lo que importaba era, la pregunta del ingeniero era, ¿dónde pongo el sensor? Sin embargo, junto con ellos identificamos muchos ruidos presentes en su sistema experimental. Esta empresa pues tiene cámaras donde puede simular temperaturas, puede simular cargas, se le pueden mover a las perillas, en ese momento a los refris, se les podían mover las perillas, se les podía cambiar la velocidad del viento, etcétera, ¿no? De interno dentro del refrigerador. Y por supuesto, en ese momento teníamos 2 refrigeradores, uno de 16 pulgadas y otro de 18. Bueno, entonces fíjense cómo en este experimento la pregunta era, ¿dónde debo de poner el sensor? Pero tomando en cuenta estos ruidos, no son todos los ruidos, obviamente hasta rayos cósmicos nos caen, ¿no? De repente, ¿no? Hay 1000 cosas que están ahí operando, pero son ruidos que se cree son relevantes considerar dentro del experimento para eventualmente tomar la mejor decisión, ¿verdad? Entonces vean cómo en este ejemplo en particular sí se identificó rápidamente la X, ¿no? Porque esas posiciones y el tipo de sensor ya estaba decidido, pero se tuvo que pensar muy bien qué zetas podrían alterar. ¿Ustedes creen que esas zetas no son relevantes a la hora que vende un refrigerador? Son de tremenda importancia allá afuera, porque puede ser que un refrigerador sirva o no sirva, dependiendo de las condiciones. Entonces tendríamos que encontrar una posición que, a pesar de los ruidos, no se viera afectado la delta, que fuera muy estable la delta, la diferencia entre el alimento y el sensor. Ese finalmente fue el objetivo. Dame la posición en donde los ruidos no sean tan perturbadores. Esa fue la decisión. Se hizo un análisis de datos y estoy simplificando mucho. Ahí están las 10 posiciones dentro del refrigerador. Aquí están los tratamientos. Estos son los diferentes tratamientos que hicimos, ¿sí? Combinando los factores de ruido con los factores de control. Y estas son las posiciones en el refri, ¿no? Las posiciones en el refri. Del análisis estadístico, encontramos que una de ellas, RPIC y PDIP, son las posiciones más estables frente al ruido experimental. Que en este caso no debía ser ruido experimental. Bueno, experimental, pero que es experimental porque lo invité, pero es ambiental, pero simulado dentro del experimento. Entonces, RPIC, ¿dónde está RPIC? Es la moradita, ¿no? Bueno, una de ellas es esta, creo, ¿no?
Esta era la posición que tenía menos cambios al cambiar las condiciones de ruido. Y por eso seleccionan esta y estas como las posiciones más recomendables en el diseño, en el diseño de dónde poner el sensor. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Lo que sigue, miren, cuando yo hablo en esta parte de acá, cuando hablo de X y Z y Y, ¿sí? Fíjense lo que hicimos en el experimento. Es tener claro qué es la X, ¿no? Aclarar qué es el tratamiento o los tratamientos. Segundo, conocer las Zetas. ¿Cuáles son Zetas? Ruidos importantes en mi experimento que tengo que estarlos cuidando o tomando en cuenta porque si no el experimento se vuelve irreal, no útil. ¿De acuerdo? ¿Qué implica eso? Implica conocimiento causal, implica un conocimiento causal de las cosas. Esto es muy importante, no es, bueno, ya hablar de inferencia causal, pues tiene ya, dijéramos, formalmente más de 20 años, pero muy recientemente ha tomado mucha fuerza. Lo que se invita aquí es que para hacer un buen diseño experimental, está bien que se recurra a la estadística, a los principios de diseño experimental, a los diseños que se nos enseñan en estos cursos. Pero el componente fundamental es que uno sepa de la materia, ¿sí? De la materia, por ejemplo, que yo sepa de refrigeradores, o sepa de enfermedades, o sepa de biotecnología, o sepa de ingeniería industrial en algún problema que ustedes quieran realizar un experimento referente a ese tema, ¿no? Porque si tienen conocimiento, van a poder identificar fácilmente o más fácilmente cuáles son las X's, cuáles son las Y's y también cuáles son las Z's que hay que considerar para que el experimento sea informativo. Si yo voy a hacer un experimento y no tengo conocimiento de mi área, cuidado. No porque yo lleve un curso de diseño de experimentos, el experimento va a ser un buen experimento, ¿eh? Tiene que ser una combinación entre lo que sabemos con las herramientas que la estadística nos da. Entonces constituye una cosa que se llama actualmente inferencia causal. Inferencia causal, ¿sí? La inferencia causal nos da reglas para entender o cuantificar relaciones de causalidad. Pero fíjense, pasando por el análisis de cómo Z opera sobre esta relación. Entonces, en inferencia causal, vean cómo se habla de X's, de Y's y de Z's. ¿De acuerdo? La inferencia causal no nomás nos da eso, nos da más cosas, ¿no? La inferencia causal es más importante en estudios observacionales que en estudios experimentales. En estudios experimentales, que es como el que acabamos de ver, la inferencia causal es útil, pero es más útil en estudios observacionales. Los estudios observacionales son aquellos que hacemos que no mediante un experimento, sino recolectamos datos, ¿no? Y sacamos conclusiones de esos datos recolectados de la operación diaria de un proceso. Esos son estudios observacionales. Ahí es más difícil hablar de causalidad. Cuando hablo de estudios experimentales es más fácil. Pero aún así, hablar de estudios observacionales o experimentales es de capital importancia que uno sepa determinar X's, Y's y Z's. ¿Sí? ¿Qué se requiere aquí? Trabajo multidisciplinario. ¿Sí? Uno siempre debe estar en el humor de poder trabajar en equipo. Si uno trabaja en equipo, estas X's, estas Y's y estas Z's será más fácil identificar. Si uno no quiere trabajar en equipo, pues bueno, puede ser un genio, ¿no? Y capaz que no necesita de los demás. Pero la inmensa mayoría de nosotros
requerimos de trabajar en equipo como un medio de allegarnos conocimiento en un experimento que sería qué X es, qué Y debo de medir y qué Z debo de considerar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se recomienda de manera general? Uno, ¿saben qué? Hagan gráficos. Hagan gráficos. Los gráficos son súper poderosos. No tengo tiempo aquí de entrar a más detalle en cómo hacer gráficos, pero si desde el inicio de la plática ustedes estuvieron viendo que yo estuve haciendo estas cosas, ¿no? Bueno, un poco más. Esto, ¿no? Y luego esto, ¿no? Hice, ¿no? Y esto es muy sencillo, solamente 3 variables, pero en muchos problemas va a haber X, Y, W, Z, etcétera, ¿no? Donde la flecha significa la dirección de qué afecta a quién. X afecta a Y. Z afecta a Y. Entonces, la flecha habla de efecto y en una dirección. Entonces, hacer gráficos es muy importante. Esa es la flecha y otra flecha. Y también cuando no hay flecha, es muy importante, porque cuando no hay flecha es que yo sé que X no afecta a la Z. ¿Sí? La borro, porque no es. Entonces, la no flecha también es información. Entonces, les invito a que antes de diseñar un experimento, consideren todas las variables relevantes y entre ellas traten de establecer así, por medio de flechitas, cuál le pega a cuál. Eso es plasmar el conocimiento en un papel y es de tremenda importancia. Otras herramientas de control de calidad, por ejemplo, el diagrama de causa y efecto que ustedes recuerdan, que surge de una lluvia de ideas, es una forma gráfica de tratar de representar el conocimiento de una sesión de lluvia de ideas en un diagrama de espina de pescado, ¿no? El famoso diagrama de espina de pescado. Bueno, ahí está el pensamiento diagramático. Es muy importante tener un pensamiento diagramático. Ya más modernamente, estas gráficas, las que estoy pintando, hay que estudiar cómo hacerlas. Hay que estudiar, hay software ya para hacer esas gráficas. Entonces, es una recomendación, antes de meterse a hacer un diseño experimental, planteen un gráfico causal entre todas las variables relacionadas y ahí determinarán cuáles son X's, cuáles son Y's, cuáles son Z's, a partir de un modelo gráfico causal. ¿Sí? Una vez que hagan eso, ahora sí, ya que decidieron cuáles son las X's, las Y's y las Z's, o sea, qué tratamientos, qué variables respuestas y qué ruidos están presentes de manera importante en mi sistema experimental, ahora sí me pongo a diseñar el experimento. Y ahí sí usamos todo lo que nos enseñan en los cursos de diseño, que si son multifactoriales, que si fracciones, que si mezcla, que si superficie de respuesta, que si parcelas divididas, todo lo que vemos en los cursos de diseño de experimentos, ¿no? Ahí sí ya usamos esa herramienta sobre el conocimiento ya plasmado. 3. Siempre hay que experimentar con cuidado y con detalle. Hacer experimentos es importantísimo para hacer afirmaciones causa-efecto. Pero si somos descuidados y no atendemos a los detalles, por más conocimiento y diseño que yo tenga, a la hora de hacer el experimento, si no le pongo cuidado y detalle, los datos saldrán mal y el análisis estadístico va a sufrir. Entonces, ojo, maestro, hacer experimentos tiene que tener una actitud de tener cuidado y detalle. ¿Sí? Si eso sucede, los datos van a ser eficaces según el objetivo. Nos van a ayudar a responder las preguntas que el objetivo nos haya planteado. Y una vez que tengo los datos, pues ahora sí, ya entro el tema de análisis estadístico, que si el modelo, que si el ANOVA, que si la regresión, que si Tukey, que si Brunet, que si comparaciones múltiples, todo lo que hacemos en el análisis estadístico, pues ya es como quien dice el colofón, la parte final, que no debería ser mayor cosa si todo esto está bien hecho. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que les quería platicar
No sé si sea de su utilidad, si sea de interés, espero no haberlos aburrido. No pretendo dar una plática dar un curso de diseño, ni nada por el estilo, ni hablar de modelos, ni de varianzas, ni de esperanzas, ni todo eso, sino más bien dar una visión un poco más aterrizada desde mi experiencia de cuando un diseño experimental es exitoso. Y siempre será exitoso si se parte de conocimiento sólido, si se tiene detalle y cuidado en la experimentación, y si se hace el análisis estadístico pertinente. Por supuesto, y en medio, por supuesto, que lo diseñemos bien con las herramientas que los cursos de diseño estadístico de experimentos nos dan. Pues les agradezco. Si hubiera alguna duda o pregunta, si hay tiempo, estoy aquí dispuesto. Dejo de compartir. Gracias, doctor. Pues fue un verdadero placer haberlo tenido con nosotros. Espero que nuestros alumnos, ese ruido del que nos habló, pues sepan canalizarlo, ¿no? En sus cursos y también en su vida cotidiana, ¿no? Así es. Pues, ¿alguna pregunta del auditorio? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan los participantes? Con gusto el doctor Castaño les puede contestar su pregunta, ¿va? Sí, lo pueden hacer por el chat. Buenaventura, ¿tiene alguna pregunta por aquí? A ver, Buenaventura levantó la mano. Andrés Reyes también. Ya se me escucha. Perdón. Sí, adelante. ¿Cómo es? Bueno, escuché que había sido consultor. ¿Cómo implementó todo esto en el área de la consultoría? ¿Cómo es esa área como tal? Bueno, es una pregunta muy amplia la que hace usted, pero un consultor primero tiene que tener capacidad de diálogo, ¿sí? Porque un consultor se tiene que ver por alguien como un ayudante. Si yo no le transmito confianza, no me va a decir la información. Sucede en nuestro medio, en las industrias, pues por cualquier cosa que no les guste te pueden correr, ¿no? Y entonces el que trabaja dentro de la empresa, cuando llega un consultor se siente un poco amenazado. Es natural. Entonces uno tiene que tener la capacidad de decirle, calmado, yo vengo aquí a ayudar, vamos a trabajar. Y entonces uno tiene que transmitir confianza a través del diálogo. Es una cosa, pues, humana, ¿no? La parte humana, no es técnico, eso se tiene que aprender con la interacción. La gente de recursos humanos a veces habla de qué, cómo establecer qué, le dicen una palabra, ¿no? Pero es establecer un buen diálogo entre las personas, ¿no? Entonces, primero es confianza, es transmitir confianza. Segundo, saber escuchar, ¿sí? Saber oír, no va uno a convencer, el consultor no va a convencer, va a ayudarle a alguien. Entonces, lo segundo es que sepa escuchar. Y al escuchar, se van a ver, si uno escucha bien, uno va a detectar, ahora sí, las X's, las Y's y las Z's, ¿no? Y si uno escucha bien esas X's, Y's y Z, entonces uno puede decir, mira, un experimento lo podemos hacer así. Te sugiero un diseño experimental con tales o cuales características, ¿de acuerdo? Básicamente, dijéramos, esto es muy amplio, ¿no? Pero creo que es establecer confianza, saber escuchar, y de la escucha activa, no escucha pasiva, escucha activa quiere decir, realmente lo escucho, van a salir seguramente cuáles son los tratamientos, cuáles son las variables a medir y cuáles son los ruidos relevantes en la investigación. Y eso lo plasmamos después, ahora sí, con lo que sabemos de estadística, en un diseño experimental. Es lo que le podría responder. Ok, Muy muchas bien. gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta, Buenaventura?
Si estás ahí. Plata, activa el micrófono. ¿Perdón? Es Es que que hay una Plata no está activando su micrófono, que es el que me está preguntando. Ok. Sí. A ver si ahora me escuchan. Sí, adelante. Sí, ok. Le decía que mucho gusto en conocerlo, doctor. No tenía el agrado Muchas gracias, de conocerlo. igualmente. Conozco a muchos investigadores que utilizan diseños experimentales. Usted mencionó la importancia que tiene precisamente los dos de los tres principios básicos de la experimentación, que es la aleatorización, el bloqueo, pero no mencionó lo de las repeticiones o repetitividad. Me gustaría que lo mencionara incluso como parte importante y fundamental para contrarrestar el ruido que usted menciona. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que independientemente del marco de referencia que se tenga para la planeación de un experimento, que lo mencionó usted muy ampliamente también, dijera la importancia que tiene los ensayos previos, que en algunos casos son interesantes. Hoy día a lo mejor ya no tanto porque la experimentación y la investigación se hace directamente en líneas de producción, que esa fue una de las novedades que implementó Taguchi y más Shainin últimamente. Pero anteriormente, antes de diseñar un experimento, teníamos que hacer un ensayo previo para no poder equivocarnos o para no equivocarnos, mejor dicho, ¿sí? Esas serían las dos preguntas que me gustaría que contestar un poquito más ampliamente para que los alumnos se den cuenta de que los tres principios básicos son fundamentales para poder contrarrestar todos esos ruidos. Le faltó enfatizar en uno. Sí, cómo no. Mire, la replicación yo lo que podría decir es, mire, si estamos trabajando en un ambiente netamente científico donde tenemos que publicar, si no replico, no publico. O sea, punto. ¿Sí? Si no replico, no publico. ¿Por qué? Porque en la publicación de cuestiones científicas, nadie me va a creer que yo haga un tratamiento una sola vez y a partir de ello saque una conclusión. Ahora, en el aspecto tecnológico, dependiendo del sistema experimental, mire, por ejemplo, usted menciona, por ejemplo, hay experimentos no replicados, hay diseños no replicados, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay hasta herramientas estadísticas, el método de LED y todo, para hacer inferencia aún en ausencia de replicaciones. Yo lo que podría comentar al respecto es que en ciertas circunstancias, por costo, puede ser que la replicación no sea posible. Eso sería justificado siempre y cuando el sistema experimental en donde yo esté operando esté altamente estandarizado. Es decir, que no tenga muchos ruidos evidentes, que esté bajo control claramente. En ese momento la no replicación puede no ser mandatoria, ¿de acuerdo? Pero eso depende del sistema experimental, porque si en el sistema experimental tener una réplica implica una cantidad de dinero o un tiempo muy largo, será impráctico buscar la replicación. Entonces tendríamos que aceptar la no replicación siempre y cuando el sistema experimental esté completamente estandarizado. Hablar de eso completamente estandarizado, pues es un ideal. Pero por ejemplo, si es un proceso artesanal, pues no, la no replicación mejor no la hagamos. Hagamos replicación, porque es artesanal. Pero es un proceso que está instrumentado y que los cambios están muy controlados. Podríamos eventualmente no hacer replicación ahí. ¿De acuerdo? La otra pregunta era, perdón, ¿sobre qué? Híjole, se me fue. Perdón, maestro, dígame. Sobre los ensayos previos al experimento. Sí. Que también va involucrado el aspecto económico, ¿eh? Claro. Okay. Sí, los ensayos previos son, miren, uno debe tener la mística de que cuando uno ya entra a hacer el experimento grande, todo lo que uso en mi experimento ya no puedo estar dudando en que si está bien hecho o está mal hecho.
¿sí? Por decir algo, voy a medir con un pHímetro o voy a medir con un voltímetro. Tengo que ser cierto de que el voltímetro está calibrado. Bueno, eso es parte de pruebas piloto, ¿de acuerdo? De hecho, todo el sistema de medición que yo utilice ya en el experimento propiamente, tendría que uno tener en pruebas piloto, tener evidencia de que está calibrado, ¿de acuerdo? Todo instrumento que yo use tiene que estar calibrado. Toda determinación, mínimamente tengo que saber que tiene repetibilidad, que no es reproducibilidad. Es decir, que si yo mido la misma unidad experimental 2 veces, tengo que obtener casi el mismo valor. Sin embargo, esas medidas repetidas no se meten al análisis estadístico. Entonces, el análisis de repetibilidad tiene que ser antes de, para saber que mi instrumento está bien. De hecho, lo que quiero decir es, antes de usar un instrumento en un experimento, en un diseño experimental, tienen que hacer un estudio de repetibilidad y reproducibilidad del sistema de medición. Esa es una parte de pruebas experimentales. Otra parte de pruebas experimentales, pues tiene que ver de que, por ejemplo, si tengo que medir, tengo que poner un electrodo y lo meto de manera diagonal en lugar de meterlo de manera perpendicular, la cosa sale mal, pues eso también lo tengo que saber a través de pruebas piloto previas que me garanticen repetibilidad de mis mediciones. Y hay más cosas ahí, maestro, pero no sé si con eso le respondí en algún nivel. Está muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Con el fin de que quede claro lo que uno explica en las clases que da en diseños de experimentos, sobre todo estadística inferencial 2. Estadística inferencial 2, para refuerzo de los muchachos que probablemente nos estén escuchando muchos. Sí, yo nada más agregaría que la importancia económica de un diseño de experimentos es fundamental también. Y la otra sería que, por ejemplo, en varios libros, principalmente en uno, voy a omitir el autor, dice que el conocimiento estadístico es irrelevante si no se conoce de la carrera o del tema que se está investigando. Ya lo mencionó usted, habló muy bien de que el ingeniero en mecánica tiene que conocer de mecánica, si no la estadística no la va a poder aplicar o no la va a poder interpretar o no poder tomar la decisión. Muchísimas gracias, doctor, muchas gracias y ojalá que tenga la oportunidad yo de ir a saludarlo y conocerlo personalmente. Gracias, maestro, igualmente un gusto, muchas gracias por todo. Okay. Tenemos 2 preguntas más, ¿da tiempo para ello? Everardo. Cintia Chávez, la pregunta? Abre tu micrófono, Cintia. No, yo no tengo ninguna pregunta, gracias. Es Carolina Jiménez. Carolina. Sí, Andrés creo que no ha bajado la mano. Andrés Reyes. Bueno, muchísimas gracias. Les saludo desde La Paz. Un gusto, de verdad, el poder tener la oportunidad de conocer de primera mano, ¿verdad? Agradecerle y preguntarle también respecto a los software que nos sugiere. Ok, bueno, muchas gracias. Mire, yo he usado mucho software al paso de todos estos años, como usted comprenderá. He usado desde, pues en sus inicios, el SPSS, etcétera, ¿no? Recientemente también estuve usando Minitab, es una muy importante en la industria. Más recientemente es un software más robusto, más amplio, es JMP de SAS. Pero actualmente yo uso en mis cursos R. Yo sé que R medio puede al principio espantar un poco porque se te requiere hacer programación, pero es gratis y está avalado y tiene una gran cantidad de librerías que permiten hacer muchísimo trabajo
Y ya hay muchos, ya hay libros en donde ya traen los códigos de diseño de experimentos, y a partir de eso yo he podido dar mis cursos, no a matemáticos, sino a ingenieros en alimentos o ingenieros en materiales, que es donde más cursos he dado recientemente en el área de ingeniería aquí en la universidad. Entonces yo hoy por hoy recomiendo R, yo en los cursos les doy los códigos copiados o desarrollados en alguna parte por mí, y les enseño a correr R. Me parece una herramienta sensacional porque es gratis, se la pueden llevar a donde sea y tiene posibilidades de aplicarse en 1000 otras cosas más allá del diseño experimental. No sé si con eso respondí. Sí, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Muy bien, pues con esta pregunta damos por terminada la conferencia y vamos a dar lectura a la constancia de su asistencia, doctor. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, nos dice el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Querétaro, otorga la presente constancia a Eduardo Castaño Tostado por su destacada participación en el Congreso de Probabilidad Estadística, Análisis de Datos, impartiendo la conferencia El diseño estadístico de experimento, una herramienta para acelerar la generación del conocimiento y el desarrollo tecnológico. A la comunidad tecnológica de esa institución, así como al público en general, Querétaro, 27 de abril del 2023, excelencia en educación tecnológica, la tierra serán como sean los hombres. Y firma el director Ramón Soto Arriola, director del Tecnológico, ¿sí? Bueno, doctor, pues mil gracias. Nos ha llenado, nos ha pues ayudado mucho en nuestro aprendizaje del diseño estadístico de experimentos. Esperemos un hasta pronto, no un hasta nunca, y pues mil gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bueno, me despido. Bye, bye. Bye, bye, bye. Ok, Everardo, ¿qué sigue? Bueno, Jorge, creo que va a presentar. Perfecto. Buenas tardes a todos. Tengo el gusto ahorita de presentar a la licenciada Cintia Chávez Ceballos, que es editora de Cengage Latinoamérica, y también al licenciado Abel Abundes, también de Cengage, que nos van a dar algunos información de los productos, de las herramientas que tiene Cengage tanto para docentes como para alumnos, y además que Cengage nos tiene unas sorpresas al final de su presentación. Maestra Cintia, por favor. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes compartiendo esta sesión, este gran congreso. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Yo soy editora de Cengage. Ya llevo bastante tiempo acá, un poquito más de 11 años trabajando en justamente desarrollo de producto. Y lo que les voy a presentar ahorita es una nueva edición que está a punto de salir, de ya ver la luz. Es una nueva edición de Introducción a la Probabilidad y Estadística. Es un libro reconocido para nosotros, ya tiene, digamos, es la traducción de la 15ª edición. Ya tiene como bastantes revisiones, se han integrado nuevos autores para dar seguimiento y sobre todo actualización a los contenidos, y pues de eso justamente es que les voy a platicar. Si en algún momento alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, la podemos ir revisando. Es una presentación breve. Quiero sobre todo destacar como las características y hacia dónde va la obra, una parte como del contenido, pero también si tienen a lo mejor algo más específico que quisieran que yo les compartiera de la obra, pues me lo pueden ir indicando. Entonces, bueno, la obra es Introducción a la Probabilidad y Estadística. Son 3 los autores, digamos que el autor principal es Mendenhall, y están
Robert Beaver y Bárbara Beaver son quienes ahora hacen todas las adecuaciones y actualizaciones de los contenidos. Son estos tres autores. La obra está dirigida pues sobre todo para el curso de probabilidad y estadística. Es introductorio el contenido de la obra, así que va bien entre los semestres tercero, cuarto, a veces aparece también en segundo, dependiendo de los programas de estudios. Esta obra estará publicada en una tinta y tiene más o menos 780 páginas de contenido y está, les digo que ya próximamente para ser publicada y ya disponible para ustedes. Este es el contenido. No lo voy a leer, solamente se los quise compartir así para que se den una idea de qué va, si es que no conocen aún la obra, si es la primera vez a la que se enfrentan como a esta obra y de qué va. Les decía yo que es muy introductoria, comienza justamente a partir de conceptos muy básicos, desde qué es la estadística, o sea, desde esa parte como mucho más introductoria y más básica. Y va empezando a desarrollar una serie de capítulos que van a lo mejor aumentando como en la complejidad de la misma materia. Son 15 capítulos, hay también apéndices con algunas tablas y cierta información que son de ayuda para el resto de los ejercicios o simplemente para tenerlos a la mano. Todas las fuentes de datos son como todas esas referencias que se van citando a lo largo de la obra, y como son bastantes, para no intervenir en cada una de las páginas o en cada uno de los capítulos, se han colocado hasta el final de la obra. Están también las respuestas a algunos ejercicios seleccionados con el objetivo de que una vez de que el mismo estudiante se pueda ir regulando, ¿no? Después de hacer sus ejercicios, después que él mismo pueda ir viendo su avance y qué tal le fue, qué tal va. Y bueno, el índice temático, una herramienta para ir viendo específicamente dónde se habla de qué tema, en qué capítulos y en qué páginas. Las características generales de esta obra, y sobre todo a los autores lo que más les interesa, es que los estudiantes puedan convertirse en solucionadores de problemas, que puedan apoyarse de la tecnología y que sobre todo vayan desarrollando ese razonamiento estadístico que les va a servir y que va a ser útil para cada vez que vayan avanzando dentro de su carrera, ir aprendiendo temas mucho más complejos. Esta es como la base, y también sobre todo pues la interpretación de resultados estadísticos. El objetivo es que estos estudiantes comprendan cómo aplicar procedimientos estadísticos, que puedan aprender a describir conjuntos de datos reales, que puedan explicar los resultados de una manera práctica, que puedan saber si los supuestos en los que se basan las pruebas estadísticas son válidas y qué hacer si estos supuestos se han violado, ¿no? Es como de manera general. Esta obra mantiene, les digo que ya esta es la 15ª edición en su idioma original, que es inglés, y han tratado de edición a edición en hacer un esfuerzo por mantener un lenguaje más simple, sin sacrificar sobre todo pues lo formal de la estadística, ¿no? No quieren tampoco, al ser también introductorio, pues que sea mucho más amable para los estudiantes, pero que a la vez vayan aprendiendo ese léxico de la misma materia. También los conceptos van introduciendo de una manera mucho más intuitiva para que vayan logrando aprendizajes y los vayan llevando como de la mano, ¿no? De una vez un poquito algo más básico, algo mucho más con un nivel mucho más alto de dificultad. En todo el libro utilizan datos reales, y al menos un 75% de ejemplos nuevos o se han actualizado estos ejercicios. Entonces, si alguno de ustedes conocía la edición anterior, que era la 14ª, sí hay una gran diferencia entre estas, sobre todo en la parte, no en la parte, digamos, de contenido, sino más bien en la parte más práctica. Otro de los cambios es que esta edición tiene más de 1900 ejercicios. La idea es justamente darle al estudiante la opción de que pueda ir practicando y a la vez que se puede ir soltando.
para que vaya avanzando también en la comprensión de cada uno de los temas. Y estos ejercicios están graduados en 3 niveles, por decir, en tres áreas distintas. Uno que es primero las técnicas básicas, que sepan, que empiecen a aplicar justamente la parte teórica. Otro que son las aplicaciones ya prácticas. Y la última que es la interpretación de resultados, que si se fijan o si recuerdan lo que les mencioné de los objetivos iniciales de la obra, pues va de la mano con lo que se espera a lo largo de la obra. Tiene también una sección de tecnología actual en la que en cada uno de los capítulos, cada uno de los temas, se van aplicando ya sea Minitab, Excel o una calculadora gráfica para darles opción también a los estudiantes de cómo pueden ir aplicando estas herramientas para que puedan también apoyarse de ellas en el análisis de datos, ¿no? Dependiendo de las herramientas a las que cada quien o cada uno tenga acceso o le sea más fácil o es una manera adicional para también analizar estos datos. Esta es una muestra muy pequeñita porque mis imágenes están muy chiquititas, pero tampoco los quería saturar de cómo es el libro o de contenido del libro, sino es más una mirada hacia el interior de la obra. Esta es una muestra de un capítulo, inicia con un caso real o con una aplicación como más hacia el contexto en donde se aplica el tema que se va a desarrollar a lo largo de ese capítulo. Muestra también los aprendizajes, los objetivos de aprendizaje, perdón, de ese mismo capítulo y cuál es el índice, cuáles son los temas principales que se van a ver a lo largo del capítulo. Casi siempre iniciamos con una introducción. Hay diferentes herramientas o diferentes cajas o secciones que van acompañando la descripción del contenido. Unas son estas cajitas de definiciones específicas y muy particulares. Tiene a lo largo pues diferentes herramientas, apoyos visuales, tablas, figuras, etcétera. Y aquí está lo de las secciones de los ejercicios, que los ejercicios son tema a tema. No es hasta el final del capítulo, sino más bien se cierra un tema y viene una sección de ejercicios en los 3 aspectos que les comentaba. Al final de la obra, ahora sí, hay una revisión del capítulo que viene un resumen de los temas principales o conceptos principales, fórmulas principales, lo más representativo del capítulo para cuando también se requiere hacer un estudio, no sé, a lo mejor me voy a preparar para mis exámenes o viene esto, o yo tengo que hacer a lo mejor una presentación del tema. Estos resúmenes suelen ser de bastante apoyo. En cada uno de los capítulos está. Esta es la que yo les comentaba, la sección de tecnología actual. Aquí, por ejemplo, está una vista del Excel, que es en relación al mismo tema que se está desarrollando a lo largo del capítulo. Y cierra también con un estudio de casos. También para los autores es importante lanzar un caso o proponer un caso de manera que se pueda trabajar de manera ya sea individual o colaborativa entre los estudiantes y que entonces se puedan apoyar para poderlo resolver aplicando de acuerdo con el contexto del caso los contenidos de la obra, del capítulo. Para el profesor hay estos apoyos que se incluyen estos apoyos que es una serie de PPTs de PowerPoints que los ayudan con los principales contenidos de cada uno de los capítulos si es que se quieren apoyar al momento de armar sus sesiones de clase y también lo del manual de soluciones de los ejercicios explicados paso a paso, solamente que esos son en inglés. Generalmente la obra de por sí tiene 700 y tantas páginas, generalmente los manuales superan las 1000 páginas o a veces un poquito más porque es bastante específico el desarrollo de las soluciones, pero pueden tener también el acceso a este manual para tenerlo ahí a la mano, siempre igual es importante. Y esa es mi presentación de manera general. No sé si alguien tiene alguna duda o quieren que revisemos algo muy específico de la obra, comentarios.
De mi parte y a título muy personal, yo ocupo esa obra, la edición desde la 13 la he estado ocupando, pero no precisamente para las materias más básicas, sino para una materia, la de estadística 1, y siempre me ha parecido, a mi percepción muy personal, muy ligero de entender para los estudiantes. Temas que veo en la materia de estadística inferencial 1 vienen, para mi gusto, ahí vienen bastante desarrollados o en un lenguaje muy simple que me ha sido muy sencillo para los estudiantes que lo comprendan. Entonces, pues yo sí voy a estar al pendiente de esta de 15ª edición para ver qué tanta diferencia hay entre una y otra. Sí, excelente, excelente. Algo que también hicimos el ajuste es en el sistema métrico. Se está utilizando el sistema inglés y ahora en esta edición regresamos al sistema métrico decimal. Eso a lo mejor si sí tiene la edición anterior y ahora lo contrasta, verá que algunos de los ejercicios o algo que se haya mantenido cambian, pero porque ahora es la conversión hacia el sistema. Entonces, quisimos ahora hacerlo así, bueno, modificarlo ahora hacia este sistema que es mucho más usado para nosotros, o es mucho más normalizado, por decir, para nosotros, a ver qué tal. Yo creo que bastante bien, y además que tiene una serie de ejercicios que sí se han modificado y que sí están actualizados. Entonces, sí me da gusto saber este comentario para poder reforzar que sobre todo el lenguaje es bastante simple, por decir, sin explicaciones tan robustas, pero sin perder específicamente la formalidad de la materia o la formalidad de lo que se quiere compartir. Sí, ese es ahora sí que mi comentario muy personal, porque sí es el que ocupo de base para una materia en específico. Obviamente un libro no tiene el 100% de lo que necesitamos, pero yo lo considero bastante bueno para los temas que yo doy. Excelente. Muchísimas gracias. Sí. Adelante. Sí. ¿Es el único material que va a presentar? Sí, ahorita son las novedades. En realidad tenemos una serie de títulos también de otro tipo de estadística descriptiva, inferencial, etcétera. Pero ahorita quisimos compartir este nuevo título porque justamente es la novedad de este año y lo que ya viene calientito, así para salir. Bueno, pues aunándome al comentario del compañero Jorge, esta obra también yo la he manejado muchos años y me parece importante porque también trae muchos ejemplos relacionados con las carreras de cada uno de los grupos que tenemos nosotros en el tecnológico. Pero a mí en lo personal me gustaría conocer un poquito de obras que tengan para apoyarnos, para dar la materia de probabilidad no de estadística inferencial 2, que es diseños de experimentos. Al maestro licenciado Abundis le he preguntado siempre por alguna obra novedosa sobre eso y pues hasta ahorita creo que no tienen ustedes nada sobre diseño de experimentos. Sí, no tengo ahorita, déjeme revisar, pero entiendo que... Sí, no, sí, es correcto, como comenta el maestro Buenaventura, sí tenemos esa limitante, mucho del tema para análisis de experimentos, ese tema, no lo consideramos, pero pues obviamente estamos en la oportunidad, nosotros le llamamos nicho editorial, es decir, una oportunidad que pudiéramos tener en un futuro de poder desarrollar un texto basado en los contenidos para el Tecnológico Nacional de México para la materia, que es recurrente también en otros programas de estudio de otras facultades, sobre todo en ingeniería industrial. Entonces, sí, bueno, me lanzo a hacer esta invitación, pero seguramente en un futuro lo haremos más formal, en el sentido de poder buscar una opción para el tema, porque sí es muy importante. Ok, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Existe o va a existir en electrónico este libro o podemos accesar a él de manera física ahora que lo publiquen? Porque me parece que hasta el mes que entra lo publican. Sí, en ambos casos sí existirá, maestro Buenaventura, y bueno, para todos los profesores del área de la Academia de Probabilidad y Estadística, sí existe el texto como tal, y seguramente al menos les haré llegar el libro electrónico para que lo vayan conociendo, y
reforzar, porque hemos desarrollado un libro en particular para el Programa del Tecnológico Nacional México, para la materia básica de Fundamentos de Probabilidad y Estadística, basado en DeBoer, que podría ser, quienes no lo conozcan, pues hacerle la oportunidad de presentárselo, ¿no? Para que lo tengan también en la mira. Pero obviamente con esta novedad les haré llegar al menos el libro electrónico para que lo tengan ustedes y lo puedan revisar con detalle. Esa es la idea. Ok. Muchísimas gracias, maestro Abundis y licenciada Cintia. Le agradezco la información. Muy amables. Gracias, profesor. Aprovecho aquí hay otra manita levantada, pero aprovecho porque tengo también dos preguntas. La obra sirve también para enseñar lo básico en estadística y solamente quiero volver a compartir el temario o el contenido. Depende mucho del programa específicamente, pero comparto esto y también así como dijo Abel, esta obra y a lo mejor algunas otras, podemos hacerles llegar algunas muestras para que puedan revisar pues la compatibilidad de lo que necesitan, ¿no? Ustedes son los que saben cuál es la profundidad de lo que necesitan y si esta obra es la adecuada o a lo mejor la de DeBoer o a lo mejor algo más específico, bueno, ya lo pueden ir revisando. No sé si con esto respondo la pregunta del profesor Manuel Leal, pero bueno, esa es la idea, la intención. Tengo también otro comentario acá en el chat, que es muy normal que eso suceda. Déjenme regreso a mi chat. Aquí, del profesor Jorge. Duda personal, en la edición anterior he encontrado algunos errores, cree que en esta edición vengan corregidos. Esta edición se hizo desde cero, y cambiamos, les decía desde un inicio, cambiamos por una edición internacional en la que el sistema métrico es, digamos, la variante más específica o más notoria del cambio. Hacemos todo un proceso interno de, digamos, 3 revisiones o 3 lecturas internas y además hemos convocado algunos, además de la revisión técnica, que es generalmente un experto en estadística que nos apoya a revisar muy puntualmente justamente los contenidos. Hemos también tenido la oportunidad de convocar a otros profesores, revisores honoríficos que nos han justamente apoyado a revisar cada uno de los capítulos. En caso de que hayan encontrado algunas erratas, siempre nos comparten y entonces lo aplicamos o lo hemos aplicado en el material. Entonces, no sabría específicamente responder si estos sí están o no corregidos, porque tendría a lo mejor que revisarlos, profesor, pero si a lo mejor tiene la información marcada, yo le puedo compartir ahorita mi correo y si me las hace llegar, yo me aseguro de que estos errores hayan sido ya corregidos. Y demás, ¿no? Para poder estar pues justamente con la calidad que se requiere el proceso, el producto como tal. Y bueno, sí, en este caso esa es la pregunta. Tengo otras manitas levantadas, voy a quitar esta de aquí. Adelante, profesor Everardo, si gusta. Sí, buenas tardes. Había una obra de Mendelhorn, pero no sé si ustedes la manejen, que era de análisis de regresión, que era como un complemento a este libro que están presentando. Lo que no sé si la editorial allá en Estados Unidos la maneje. Análisis de regresión. Aquí está. Nada más estaba la versión en inglés, o sea, el original, o sea, no había traducción al español. Ya, sí. Programación no lineal, ¿no? Programación lineal y no lineal, ¿no, maestro? No, esa es otra. Para el análisis de regresión lineal, ¿no? O no sé Sí, para el análisis de regresión lineal, no lineal, regresión múltiple. Básicamente, y algunos principios de diseño de experimentos y análisis de varianza. Ese es un tema aparte, no viene, no sé si en la versión de Estados Unidos hay alguno, pero tendríamos que buscar junto con diseño de experimentos a ver si se puede hacer un complemento para el libro de probabilidad estadística, con diseño de experimentos y regresión lineal y no lineal. Sí. No, por ejemplo, hay otros libros que ustedes manejan que digamos que no es especialidad de estadística, pero nos sirven para estadística inferencial 2, de
los cursos de tecnológicos, como es el de métodos cuantitativos para negocios de Anderson, Sweeney, que creo que con Abel, alguna vez revisamos eso, ¿verdad, Abel? Sí, correcto. Series de tiempo, regresión lineal, creo que incluso también trae probabilidad y estadística, y toma temas precisamente de investigación de operaciones, programación lineal y otras cosas. Digamos que no es exactamente nuestro programa, pero a lo mejor podría hacerse un collage así de obra de varios, combinando, no sé, Mendelhorn con Anderson. Claro, sí, podríamos platicar con usted ya más en corto y que platiquemos la posibilidad de hacer un libro con las características de acuerdo a algún programa de estudios que tenga tecnológico. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. No, a usted, muchas gracias por la pregunta. De hecho, complementando la respuesta de Ramón y de Sim, resulta que en su momento manejamos el libro de Mendenhall de estadística matemática, que consideraba esos temas para estadística inferencial 2, pero bueno, ya no lo tenemos disponible en impreso. Lo curioso es que sí está en la plataforma que les vamos a mostrar o que les vamos a mencionar, que se llama WebAssign, la cual ocupa el banco de reactivos del libro para poder hacer aplicaciones. Entonces, si se desarrollara algún texto, podría complementarse con este recurso. Claro, estamos hablando de un proyecto, pero hay contenido que podremos aprovechar, con base también a la guía que ustedes nos compartan, nos vayan proporcionando. Bien. Gracias, Abel, y gracias, Ramón. No, ustedes. No sé, creo que nos comimos el tiempo muy rápido, ¿verdad? De la presentación. Pero si tienen algún otro comentario, nosotros estamos a sus órdenes, para visitarlos o mandarles la información. En tiempo estamos perfectos, todavía nos queda un poquito de tiempo por si el maestro licenciado Abel quiere aunarnos algo más. ¿En Buenaventura había levantado otra vez la mano? No, ya la bajó. No, ya la bajó, sí. Bueno, pues aprovechando lo que comentábamos, para hacer también atractivo el Congreso para los muchachos, para los alumnos y alumnas, no solamente por el contenido que es muy relevante, muy interesante, y por su asistencia, por supuesto que es importante, pues está el hecho de que como editorial queremos o estamos publicando una dinámica a través de esta plataforma llamada WebAssign, que va a poner a disposición de los alumnos a partir de tener el contenido de, bueno, la lista de asistentes a este congreso desde la primera sesión hasta la última, para poderles hacer llegar la invitación vía correo. También bien importante que cuando se registren pongan bien su correo, porque le estaremos haciendo llegar la invitación más tarde o mañana temprano para que atiendan esta actividad, indicándoles cómo hacerlo mediante una publicación y también asistiendo a un código QR que incluso ahorita se los comparto, para que de esa manera ustedes tengan forma de trabajar en esta plataforma. Ya algunos de sus compañeros seguramente han trabajado en algún tiempo con ella. Esta es la invitación que estamos haciendo a la dinámica, donde a los 3 primeros ganadores, con base al tiempo y las respuestas o la mejor calificación que obtengan en la plataforma, pues serán acreedores a recibir un libro electrónico. A su elección, inclusive para que puedan, con base al catálogo, decidir cuál les interesa. La idea sería, bueno, tener ese listado de los participantes ya al final del congreso. Una vez teniéndolo, haremos el masivo del correo para que ustedes tengan esta invitación en sus bandejas, atiendan sobre todo el segundo código QR, que es la guía para que ustedes puedan darse de alta en la plataforma, vean cómo interactuar en ella, y una vez que es esto, entonces sí, ingresar a la plataforma con el primer código QR para atender la actividad, la tarea, y una de las opciones o de las condiciones es precisamente pues atenderla en el menor tiempo posible con la mejor calificación. Y bueno, que es básicamente un estímulo para que ustedes pues pongan a prueba sus conocimientos. Será una prueba basada en estadística, en elementos muy básicos, no se preocupen, no vamos a ver cuestiones de R o cuestiones de estadística inferencial, básicamente será algo básico y seguramente estará disponible para que se inscriban durante el día de mañana, para que a partir del fin de semana, en algún tiempo que tengan, entre sábado y domingo, e incluso el mismo lunes, puedan atender esta actividad. Y ya nada más teniendo el resultado, teniendo a los ganadores, pues lo estaremos publicando en nuestras redes sociales y les haremos llegar vía correo electrónico
con copia a los organizadores de este congreso, al doctor Jones, a la maestra Ángela, al maestro Rendón, al maestro Jorge y al maestro Briones. Le estaremos haciendo llegar el aviso de que han ganado su libro y nada más para que ustedes hagan la lección del mismo. La idea es que lo conozcan, que ubiquen cómo es este tipo de recursos, que si se dan cuenta, básicamente ocupan los bancos de reactivos que en su tiempo, en su momento, los autores han ido creando conforme, así como los maestros que ustedes tienen van haciendo sus pruebas, sus ensayos y van acumulando en tiempo todas esas preguntas, pues los autores también lo van haciendo con un equipo de colaboradores y ahora con la tecnología, pues lo que se hace es programarlos para que las herramientas, una vez que se publique la tarea con sus preguntas, la misma herramienta, en este caso WebAssign, pues les pueda dar a ustedes información de cómo van en cuanto a las respuestas, si van bien, si no van bien, incluso les dé retroalimentación y que a partir de ahí, pues ustedes puedan seguir intentando llegar a la respuesta correcta e incluso en una versión ya formal de uso de este tipo de recursos, pues ustedes tengan la posibilidad de ver el resultado, dónde anduvieron mal y a partir de ahí regresar a la tarea o la actividad o la prueba para volver a repasar esa pregunta, incluso con una versión alterna de la misma, para que practiquen, practiquen y practiquen, y con base a ello, pues ustedes tengan más habilidades, y en su momento, si no les fue muy bien en alguna tarea, ¿por qué no pedirle al maestro, que tiene ya una visión clara de su desempeño, pues que les vuelva a poner la actividad para que demuestren que han alcanzado cierta habilidad, cierto conocimiento, y con eso, por supuesto, pues sea un punto más a su favor en cuanto al aprendizaje de la materia. Así que es un reto que pues los invitamos a que participen, básicamente para que también, incluso, ¿por qué no?, nos compartan su opinión de cómo ven la herramienta, cuál es su sentir, si se les hace práctica o qué les gustaría que tuviera más, entre otras cosas, porque siempre como editorial, no solo en los contenidos que se publican, en los libros, tanto en formato digital como impreso, sino ahora en este tipo de recursos, pues estamos atentos a saber en qué hay que mejorar, en qué hay que cambiar, para siempre hacer un producto, una herramienta, un recurso que sea de apoyo para ustedes, chicos. Entonces, ocúpenlo, para nosotros es importante y pues si puedan asistir a participar en esta actividad, pues háganlo, chicos. Será de manera anónima, nada más los ganadores tendrán el reconocimiento, pues los demás no se preocupen. Por si alguno tiene alguna inquietud o comentario, pues lo hagan con toda confianza. Es solo para alumnos, porque si ponemos a los profesores, pues obviamente serán los ganadores, así que solamente sería para los alumnos asistentes. Así que es esto, no sé si hay alguna duda o alguna inquietud, y pues aquí estamos al pendiente. Gracias, Abel. Yo creo que fue tu presentación más larga que la del libro. No es la intención, pero bueno. No, está bien, muchas gracias. Pues ya está, ¿no? Todo lo de... No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Seguimos a sus órdenes. Jones, no sé si hay algo especial. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, yo quiero dar el agradecimiento a todos los que nos están apoyando, maestros, compañeros, estudiantes. Realmente este evento pues es para ustedes. Va a quedar grabado ahí en la página del Tecnológico Nacional de México, Tecnológico de Querétaro. Se la compartimos con mucho gusto. Y pues como han dicho aquí mis amigos, amigas, jóvenes, este evento es para ustedes. Realmente tenemos que seguir pensando en abonar por esta cultura de la paz. La educación abona mucho para la cultura de la paz. En México estamos viviendo unas etapas muy complicadas, donde si cada uno de nosotros no ponemos nuestro granito de arena para evitar más conflictos, la verdad es que podemos vivir una sociedad muy, muy difícil en los próximos años. Yo estoy convencido que la educación, el apoyo a la ciencia, al desarrollo tecnológico, comprometidos con empresas como las de Cengage, podemos lograr un futuro sostenible, un futuro más solidario, más incluyente, más equitativo. Sobre todo, siempre a veces me preguntan, Jones, ¿qué es lo que tú buscas? Y trato de responderles, pues lo que todos buscamos y deberíamos de buscar es ser felices. En esa búsqueda de la felicidad tenemos la oportunidad de a otras personas ayudarlos también a lograrlo. Pues les agradezco y
pues no sé si alguien más quiera participar. Creo que por aquí también la maestra Izcapa quería comentar algo. Creo que está teniendo problemas con el audio. Pero bueno, si no hay otra pregunta o comentario, una vez más, maestro Buenaventura. Bueno, ya que se dispone de algo de tiempo y aprovechando la presencia de la licenciada Cintia y del licenciado Ramón, y especialmente al licenciado Abel, en términos personales, les doy las gracias porque desde que empecé a dar clases de estadística en el tecnológico, me proporcionaron la herramienta necesaria para apoyarme en las clases que he impartido. Desde un principio, incluso cuando he sido presidente de academia, el licenciado Abel nos ha dotado del apoyo bibliográfico muy importante en nuestras clases, en nuestras materias. Y en nombre de todos los compañeros, pues me atrevo a decir muchísimas gracias por todo el material que nos han proporcionado de manera gratuita, y qué bueno que han tomado en consideración algunas observaciones que hemos hecho en su momento, a algunas ediciones que hemos aportado incluso en formitas muy especiales que nos daba el licenciado Abel. Por otro lado, no tomen ni echen en saco roto 3 puntos importantes que puedo hacer énfasis y que ya algunos de mis compañeros han mencionado, incluso Jorge. La bibliografía que nos ha aportado le falta o adolece de 3 temas principales. Una es los conocimientos de series de tiempo que es una unidad específica que vemos. Otra es distribuciones muestrales, que aunque el libro que acaban de presentar considera un capítulo de distribuciones muestrales, no son lo suficientemente amplias. Tenemos que echar mano de otras fuentes bibliográficas para poder reforzar esa área del conocimiento. Y la tercera sería números índices, que incluso hemos estado platicando entre la academia para ver de qué manera se modifica ese programa de la carrera de mecánica, donde trae lo de números índices. También la bibliografía que nos han aportado, esa área del conocimiento es la que está muy endeble. Esos son los 3 aspectos importantes que yo podría considerar que adolece la bibliografía que nos han proporcionado, y en términos generales, pues muchísimas gracias. Ha servido de mucho apoyo su material. ¿Sí? Yo nunca, en varios tecnológicos que trabajé, desde 1980 hasta la fecha, solamente esta editorial que dirigen ustedes ha proporcionado a los maestros el apoyo vital para poder fortalecer nuestra actividad académica. Muchísimas gracias y esperamos seguir recibiendo su apoyo. Muchas gracias, maestro. Gracias. Tomamos nota ya de los temas. Y sí hay que hacer algo juntos, ¿no? O sea, a lo mejor no usar la traducción, sino hacer algo con la academia. Y vamos a trabajar más cerca de ustedes, tanto Cintia como Abel y yo, ¿no? O sea, nosotros dos, para que vayamos completando la necesidad total del tronco común en el área de estadística también para el sistema tecnológico. Muy amable, muchas gracias. En persona el siguiente año, ¿no? O sea, que ya sea presencial. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no hay ningún otro comentario o pregunta, agregando un poquito lo que dijo el maestro Buenaventura, también otro tema es en parte de, antes de diseño de experimentos, hay otros temas de cuadrados latinos y griegos latinos que también hace falta en algunas de las ediciones, porque eso es lo que complementa parte de los programas de estadística 2. Ese ya también sería un agregado que yo comentaría. Y fuera de eso, vuelvo a nombre de la academia
quiero agradecer el apoyo que nos está brindando Cengage, porque si no hubiera sido también por ustedes, este congreso tal vez no se hubiera podido hacer de esta manera. Muchísimas gracias por el apoyo, tanto como nos dan como docentes y el apoyo que están dando a este congreso. Pues sí, me permite unos 2 minutos. Vamos a dejar la sesión abierta porque hay cuestiones de personal aquí del tecnológico para que con video para regresar a las 3:30 al taller de R. Por favor. Sí, bueno, cuestiones de personal aquí en el tecnológico, como el personal que está operando sale a las 3, entonces para que quede la sesión abierta. Y regresamos a las 3:30 con el taller de R que imparte un servidor, y a los que todavía están conectados, pues los invitamos a ese taller. Muchísimas gracias. Pues vámonos al chivito tapeado, ¿no? Sí, pero ya ve que aquí con el problema de Querétaro de moverse. Está lejos. Sí. Ya iremos en algún viaje. Bueno, muchas gracias. Yo voy a otra junta y aquí estoy con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y entramos en receso y nos regresamos a las 3:30. Sí, dejamos nada más detenida la grabación, pero abierta la sesión para que no se corte y podamos estar a las 3:30 en la misma. Gracias. A todos los asistentes, los vemos a las 3:30 para el pequeño taller de el DR. Nos vemos en un ratito. Saludos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.